médica en el Centro Hirsch. ¿Qué tal, Carolina? Pablo Sigal y Mario Desman te saludan acá en El Antídoto. Hola, buenas noches a ambos, buenas noches a la audiencia. Gracias por recibirme. Carolina, bueno, contanos de qué se trata este nuevo paradigma, bueno, que ustedes aplican. No son la única institución acá en el país, pero son pocas las que lo están aplicando. ¿De qué se trata esto que está cambiando, que es como una nueva manera de tratar a los adultos mayores? Bueno, sí, este es un programa que nosotros estamos implementando hace más de 10 años en el Centro Hirsch, que tiene que ver justamente con esto de cambiar el paradigma y la manera de cuidar a las personas. Durante muchísimos años se creyó que atar a una persona mayor, ya sea una cama o una silla de ruedas, era una manera segura de cuidarlos, ¿no? Era la prevención de la caída, tenía que ver con dejarlos quietos, dejarlos atados. Sin embargo, la evidencia científica demuestra que esto no es así. Y tal es así que, bueno, recibimos una capacitación en su momento. Esto es una movida que viene desde Europa, donde un médico un día decidió desafiar estas barreras y crear este programa que apunta justamente a esto, a abordar a las personas mayores desde la dignidad, desde la humanidad, desde respetar sus derechos, a pesar de que tengan algún deterioro, como recién decías, porque en general las personas que tienden a ser sujetadas son las personas más débiles, en el sentido físico, en el sentido mental, ¿no? Entonces, ¿cómo protegemos nosotros como geriatras, como equipo terapéutico, a estas personas que están más débiles? Lejos de atarlas, las estimulamos para que puedan recuperar esa funcionalidad y tengan calidad de vida. Y ese es un poco el propósito que llevamos adelante en Hirsch. ¿Cuáles son las estrategias para no atarlas y que no se caigan? Bueno, depende del caso. A ver, yo te puedo contar situaciones típicas, por ejemplo, de personas que en la noche son inquietas, no se dan cuenta que es el día de la noche porque tal vez tienen un principio de Alzheimer, alguna demencia, entonces buscan bajarse de la cama. ¿Y qué hacemos habitualmente? Por temor a que se caiga o que se pierda, le ponemos una baranda. Si la baranda le intenta pasar por arriba, ¿qué hacemos? La baranda se la ponemos más alta, es decir, cada vez la barrera arquitectónica es mayor y por tanto el riesgo es peor, porque la consecuencia de esa caída desde la altura va a ser mucho más grande. Entonces, una alternativa, por ejemplo, sencilla es pensar, ¿por qué no?, en tener camas ultra bajas, bien al ras del suelo, donde la persona, si quiera moverse libremente, puede hacerlo, si quiera bajarse de la cama, puede hacerlo, y a veces pasa que pueden bajarse de la cama, pero no pueden caminar, no pueden coordinar el dar 2 pasos. Entonces, uno puede en esos casos pensar en colocar un colchón al lado de la cama y que esa persona entonces, en ese movimiento libre que tenga, pueda bajarse al lado de la cama. Y nos ha pasado, y nos sucede, que terminan durmiendo tal vez en ese colchón, ¿no? Y ellos mismos se bajan la frazada, se bajan la almohada para poder descansar y dormir en ese lugar y estar cómodos y tranquilos. Y eso hace que no necesitamos una barrera como puede ser una baranda, como puede ser sujetarlos a la cama, como puede ser una sujeción química, que es otro tipo de sujeciones, ¿no? Las sujeciones químicas, hablamos de fármacos, cuando uno, para que la persona esté quieta o para que no moleste, le damos psicofármacos, ¿no? La famosa pichicata, hablando mal y pronto, ¿no? Que uno trata de, ¿qué hace? Lo que hace genera somnolencia y eso entra en un círculo vicioso que, lejos de mejorar la calidad de vida de esa persona y su funcionalidad, la entorpece y la empeora. Carolina, ¿qué pasa con ese adulto mayor en su respuesta? Tiene un proceso de deterioro, se viene deteriorando, hay deterioro cognitivo, está atado. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de una misma persona que fue atada o no? ¿Sí? Este proceso de desatar, ¿cómo es su calidad de vida? Pero ¿qué pasa con ese proceso de deterioro? Mira, a nosotros en el Centro Hirsch nos pasa mucho que a veces ingresan personas, yo hago las entrevistas de prevención junto con otros colaboradores y nos encontramos con personas que la familia nos dice, mira, no, está en casa, pero está todo el día sentado en la silla de ruedas y lo tenemos con un cinturón porque la cuidadora no puede estar mirando lo que está pasando todo el tiempo, entonces lo tenemos atado. Y resulta que cuando llegan con nosotros y empezamos a entender qué necesidades tiene esa persona, a ver qué profundidad de deterioro tiene realmente y qué cosas no están estimuladas y no están abordadas y trabajadas para poder fortalecerlas. Y empezamos a liberar estas sujeciones, a buscar estrategias y alternativas, y te puedo asegurar que personas que no caminaban, que estaban
sometidas a una cama o, como te digo yo, a estar en una silla de ruedas, y yo los invito a que alguna vez tengan la posibilidad de sentarse un ratito en una silla de ruedas para que vean lo incómodo que es, ¿sí? Entonces piensen en estas personas que pueden estar tanto tiempo, cuando empiezan a caminar, empiezan a recuperar funcionalidad, empiezan a poder ir al baño de vuelta solos, algo tan sencillo como recuperar la dignidad de poder ir al baño, ¿sí? Porque imagínense que si están atados y no pueden, porque ya tengan un problema de vuelta neurológico, no hablemos solamente de las demencias, ¿eh? Una persona que tiene un ACV, un accidente cerebrovascular, y que perdió su posibilidad de comunicarse, ¿cómo me dice, quiero ir al baño, quiero hacer pis? Y si encima está atado, ¿cómo hago? Y es más fácil, le voy a poner un pañal, se va a hacer pis encima, y de vuelta empezamos con profundizar el deterioro. Bueno, nosotros trabajamos en desarticular todo esto, ¿no? Y eso en el estado de ánimo también debe influir un montón, ¿no? Por supuesto, las consecuencias emocionales, psicológicas que traen las ataduras son nefastas para la persona. Por eso hablamos esto de los derechos, ¿no? Primero, que atenta contra el primer derecho, que es la libertad. Hay un sometimiento, hay una decisión unilateral de alguien que está decidiendo por mí el dejarme atado, dejarme inmóvil. Esto afecta el autoestima de las personas mayores, los tiende al aislamiento, muchas veces sienten vergüenza porque muchas veces se dan cuenta de lo que están pasando y lo que les están haciendo. Y la verdad que les da vergüenza. Entonces, todos estos aspectos terminan generando un trastorno en el estado anímico que tiende a una depresión. Esto trae aparejado problemas para dormir, problemas para alimentarse, problemas para vincularse, ¿sí? O sea que sí, perdón. ¿Vos estuviste desde el comienzo de este cambio en el centro? Sí, yo lideré el proyecto junto con... ¿Y cómo fue que se les ocurrió, cómo surgió la inquietud de cambiar? Bueno, permanentemente nosotros en Hirsch, pensé que es una organización que hace 90 años se dedica al cuidado de personas mayores, entonces todo el tiempo estamos pensando en cómo reinventarnos y cambiar la manera de cuidar. Y en este sentido fue que, como te decía antes, empezamos a escuchar qué pasaba en el resto del mundo, cuál era la prevalencia del uso de sujeciones en el resto del mundo. De hecho, fue anecdótico que cuando hicimos el estudio en Hirsch nosotros teníamos un 39% de personas atadas. En ese momento era exactamente el mismo dato que manejaba España. Alemania, para que te des una idea, habla de un 57%. Japón es uno de los países que menos usa sujeciones. Y bueno, y nosotros en ese sentido dijimos, bueno, vamos a tomar este desafío. Y realmente lo fue, porque hubo que convencer desde arriba para abajo, ¿no? Porque los cambios de paradigma y los cambios son cambios de cultura. Y un cambio de cultura trae aparejado un desafío institucional muy, muy grande, sobre todo en organizaciones de tantos años de trabajo de la misma manera. Y en esto, bueno, hubo que, como digo, ¿no?, en el buen sentido, convencer al equipo terapéutico, convencer al cuidador que está ahí en la diaria, todo el día, ¿no? Porque la primera pregunta que me hacían las enfermeras, me acuerdo, es, pero doctora, se nos va a caer y nos van a sancionar. ¿Y qué va a pasar con esta familia si se nos cae, no? Entonces, empezar a trabajar, a cambiar todo ese lenguaje, que no es que se nos cae la persona, y bueno, y brindarles y mostrarles que había herramientas para poder trabajarlo. No es que uno va a liberar a las personas y si tiene un riesgo de caída no va a accionar y no va a hacer nada, ¿no? Cuidarles de otra manera. Carolina, vos decías antes del tema de esas barreras y también hablabas de la medicación como tal, ¿no? Como una forma de limitar es darle medicación. ¿Y ahí cómo se trabaja en esa cuestión de la persona de repente por ahí es un poquito más agresiva y darle porque en muchos lados cuando sucede eso automáticamente se le da medicación y esa persona empieza después a tener problemas para poder movilizarse, discordina, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace? Ese es otro tema tabú también dentro del mundo de la geriatría, porque vos sabés que los psicofármacos en realidad no están pensados para tratar este tipo de sintomatología, ¿no? Entonces muchas veces utilizamos efectos adversos que tienen determinados fármacos para paliar, calmar, como decís vos recién, algún síntoma de agitación, de agresividad, pero en realidad lo que uno tiene que ir a investigar es qué necesidad insatisfecha está teniendo esa persona para que de alguna manera se esté expresando, ya sea con irritabilidad, con nerviosismo, con una agresión, ¿sí? Muchas veces
tendemos a pensar que, bueno, está agresivo o está inquieto, entonces la enfermera te dice, bueno, doctora, está muy agresivo, me pegó cuando lo estaba bañando. Entonces uno se pregunta, bueno, a ver, ¿pero cómo estaba el ambiente cuando se estaba bañando? ¿Vos te fijaste cómo estaba la temperatura? ¿Era el horario que se bañaba habitualmente cuando estaba en su casa? Uno tiene que indagar la causa en realidad, porque acudir al psicofármaco o acudir a la sujeción física seguramente que es la fácil para el que está ahí como cuidador, pero no es la solución, y al revés, es un problema para la persona que estamos cuidando. Muy interesante, Carolina. No tenemos mucho más tiempo. Te agradecemos la entrevista y bueno, seguramente seguiremos hablando sobre los adultos mayores en futuras entrevistas. Bueno, cómo no, quedamos en contacto, nos pueden encontrar en las redes, así que bueno, muchas gracias por darnos este espacio para el cuidado de las personas mayores. Chao, buenas noches. Chao, hasta luego. Vamos a una tanda y seguimos con más El Antídoto. El Antídoto, una fórmula semanal contra el